100 países, pero ya está en más de 130 países, más de 130 países a nivel internacional, lo que se ha llevado a denominar hace unos meses atrás como pandemia. El virus se ha denominado SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa el SARS-CoV-2 es la enfermedad por coronavirus 2019. El abreviado es COVID-19. Bueno, esto teóricamente no es actualizado porque ya ayer se ha dado más de 6.500.000 casos y hay casi, no recuerdo ahorita el indicador de muerte, pero es un 6.5 muertes. ¿Ya? Entonces, estos datos obviamente se van actualizando por hora. Muy bien. Ahora conozcamos al virus, conozcamos al SARS-CoV-2. Y el SARS-CoV-2 pertenece al orden de los nidovirus. Entre ellos están los coronavirus, torovirus, los banivirus, arterivirus y ronivirus. ¿Por qué se caracterizan los nidovirales? Porque en su información de RNA ya dentro de la membrana se agrupan en nidos de material genético, en nidos de material RNA. A eso se refiere el orden de los nidovirales. El coronavirus pertenece a bueno, eso hemos dicho, más que la familia es orden de los nidovirales. Y dentro de este orden de los nidovirales tenemos la familia de los coronavirus. Están los artevirus, ronivirus y coronavirus. Pero la familia de los coronavirus también está formado por los beta coronavirus, alfa coronavirus y gamma coronavirus. Entonces, la familia de los coronavirus, entonces habíamos dicho que el coronavirus pertenece al orden de los nidovirales, a la familia Coronaviridae y la subfamilia Coronavirinae. Dentro de la subfamilia de los coronavirus tenemos los géneros alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. El SARS-CoV-2 está dentro del género beta coronavirus. Entonces, por ejemplo, el alfa coronavirus afecta los alfa coronavirus y los beta coronavirus afectan al ganado bovino, porcino, animales domésticos y murciélagos. También puede afectar al hombre. Y dentro de los beta coronavirus está el SARS y el MERS coronavirus. El SARS coronavirus, eh, el SARS-CoV-2, perdón, SARS-CoV-1, que causa también el síndrome respiratorio agudo grave, se lo ha separado en Cantón, China, en 2002. Tuvieron más de 8.098 casos en 24 países. El índice de letalidad es mayor al del coronavirus 2019, es 9.5. Y este brote se cerró el 2004, del 2002 al 2004, ya que es parte de los beta coronavirus. También tenemos al MERS coronavirus, que causa el síndrome respiratorio grave asociado a Oriente Medio. Se lo ha separado en Arabia Saudí el 2012. Ha habido más de 2.506 casos hasta enero de este año en más de 27 países, mayor a 80% en la península arábica. El índice de letalidad es el mayor de todos los coronavirus, es de 34.4%. El brote todavía está activo, ¿no? Y esto es para los viajeros. Y finalmente tenemos al SARS-CoV-2, que ha sido separado en Wuhan, China,
Tiene a la fecha más de 6 millones de infectados. Su índice de letalidad es del 6.8, 6.5%. Hay más de 180 países afectados y el 30 de enero la OMS lo declara como pandemia. ¿Qué es y qué sabemos de su origen? Esta es ya la familia del coronavirus. Entonces, en cuanto a género, es beta coronavirus. El SARS-CoV-2, ya hemos dicho, ha sido separado, es de la familia beta COVID-2, ha sido separado en Guangdong, China, en 2002. Su reservorio es el murciélago, su hospedero intermario es la civeta de palma. El periodo de incubación es de 2 a 10 días. No hay transmisión asintomática. Su transmisión nosocomial es del 58%. Países afectados, más de 29. El cuadro clínico es neumonía. El índice de letalidad es 9.6%. La región afectada es a nivel global. Susceptibilidad celular principal, respiratorio, los neumocitos. Y no hay vacuna. El MERS 2013, que también es un beta coronavirus, se lo separa en Arabia Saudita. El reservorio es el murciélago. Hospedero intermedio, los dromedarios. Su periodo de incubación es de 2 a 14 días, parecido al SARS-CoV-2. Su transmisión asintomática existe. Su transmisión nosocomial es del 70%. Países afectados 27, cuadro clínico neumonía. El índice de letalidad 34.4%. Región afectada es regional, es en todo lo que es países arábicos. La susceptibilidad principal es respiratorio y no hay vacuna. El SARS-CoV-2 también es beta del coronavirus. Ha sido separado en Wuhan, China, entre noviembre y diciembre del 2019. Aparentemente su reservorio sería el murciélago. No tenemos datos del hospedero intermedio, que tendría que ser el ser humano. El periodo de incubación es de 2 a 14 días. Hay transmisión asintomática. No sabemos la transmisión nosocomial, cuánto porcentaje es. Es muy virulento. Países afectados, más de 130 países. Si mal no me equivoco, el dato es ya 180, pero eso lo voy a confirmar. Cuadro clínico, neumonía. El índice de letalidad no es 2.1, está, está en el 5% y algo a nivel mundial, a nivel internacional, pero en nuestro está pasado el 6%. Es global la región afectada. Su susceptibilidad principal es el respiratorio. No hay vacuna. Bueno, hablemos un poco a grandes rasgos del MERS coronavirus, cuyos reservorios están el murciélago. Los intermedios serían las vacas, los caballos, los animales domésticos, los dromedarios. Ahora el ser humano, a través de aerosol, inhalación, etcétera. Y no ha sido controlado, pero es regionalizado. Y ahora nos empezamos a entrar en el motivo de la charla, que es el SARS-CoV-2, cuya pandemia ha sido declarada a fines de enero o principios de febrero de este año. El virus SARS-CoV-2 pertenece a la familia coronavirus, igual que el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV. Tiene un genoma de RNA de una cadena sencilla, agrupadas en nidos, por eso pertenece al orden de los nidovirales. Su tamaño de partículas está entre 90 a 120 nanómetros. Tiene una membrana, que es el motivo del nombre, que ahorita lo vamos a hablar, con espinas de proteína y una parte central, que sería el material genético. Bueno, dentro de la estructura
coronavirus tenemos proteínas S, son como espinas, de ahí viene de spike, S, proteínas M, proteínas E, tenemos también las N, que ahorita vamos a ver. Tiene una membrana lipídica, su estructura externa. Aquí vemos entonces las glicoproteínas S, son las que ahorita vamos a hablar, son las que hacen el enlace con los receptores ECA2 de las células. Tenemos una membrana lipídica, que sería la estructura de color rojo acá. Tenemos las proteínas S, las S, las M, la N. Las espinas salientes, que son esas glicoproteínas, le dan el nombre de corona, porque tiene una forma de corona, entonces ahí viene el coronavirus. Y tenemos el material genético, el material de RNA, que está en el nivel nuclear, está en el centro. Su membrana no tiene núcleo, obviamente. Este material del RNA, el material genético, es una nucleocápside. Tenemos la membrana lipídica y las espinas. Entonces, el coronavirus, familia Coronaviridae, tiene una simetría helicoidal y tiene un genoma de ARN. En la membrana, lo que habíamos dicho, tiene proteínas S, que son las proteínas S de spike. Tiene las proteínas E, tiene las proteínas M y las N. Estos son glicoproteínas. Tiene una membrana lipídica y el material que está en forma de nidos, aquí está un nido, aquí está otro nido, de material RNA. De ahí su nombre de los órdenes. Miren, aquí está un nido, aquí está otro, aquí está otro. Entonces, todo es el material de RNA que va a permitir cuando ingresa una célula la replicación viral. Ahí tenemos la estructura del coronavirus, cerca de una membrana celular. Muy bien, actúa específicamente sobre los neumocitos tipo 2, en realidad en los neumocitos, ¿no? Pero en los neumocitos tipo 2. La proteína spike, la proteína S, se ancla en los receptores ECA2, que se encuentran en la membrana celular. Ahora en mayo, hasta hace unas semanas, se ha visto que hay otras proteínas moduladoras que permiten el ingreso y el anclaje de la proteína S a nivel de los receptores ECA2. Estos son los receptores conversores de angiotensina 2 a angiotensina 1. Y bueno, esos se encuentran en la membrana celular. Entonces aquí vemos un poco la transmisión. Entonces este es el SARS-CoV-2. Tenemos las proteínas Spike o S. Tenemos los receptores ECA2. Entonces lo que van a hacer, ahora no me acuerdo el nombre ahorita de las proteínas moduladoras, que van a ingresar, van a permitir que se haga el anclaje de del spike a la proteína ECA2, y esto va a permitir la internalización del virus, ya, internalización del virus a través de la membrana. Entonces ahí vemos, aquí está la proteína S-spike, se va por proteínas moduladoras, van a permitir el anclaje a través de la membrana. Aquí va a haber la entrada del virus. Primero hay una fusión de la proteína spike en el receptor ECA2, ayudados por estas proteínas moduladoras, que es lo que se ha visto en mayo. Y ahorita les voy a explicar el porqué de estas proteínas. Entonces permiten el anclaje, la entrada del virus por fusión a la membrana. Va a haber la replicación del virus a través del retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi, toda la replicación por RNA. Entonces, una vez que se hace la replicación del virus dentro del citoplasma de la célula,
el virus sale por un periodo de exocitosis, por un periodo de apoptosis, que ahorita lo vamos a explicar, hacia, por exostosis, hacia el torrente. Entonces, ingresa, se replica, una primera fase, internalización del virus, una segunda fase de replicación viral en el citoplasma y una fase de destrucción celular y salida de los virus al torrente. Ya, entonces, son las tres fases que vamos a ver. La internalización, la replicación viral y el periodo de virulencia, o sea, la salida del virus al plasma. Perdón, viremia. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de la replicación. Ya, anda, hijo, yo voy a hacer. Por favor, sus micrófonos, Nelcy Delgadillo. Entonces, dentro de este proceso, se procede a algunas activaciones en el sistema inmunitario. ¿No? Hay una replicación viral activa, se estimula el sistema inmunológico, los linfocitos en reposo no infectados y los linfocitos en reposo infectados cuando en periodo de latencia. Ahorita les voy a explicar con el periodo de apoptosis cómo se puede hacer uniones del sistema inmunitario inestables que no van a afectar al virus. Hay un sistema de estas proteínas hacen que los sistemas inmunitarios se neutraliza. Bueno, yo les voy a explicar. Son nuevos datos que se han aplicado hasta mayo. Muy bien, habíamos dicho que hay un periodo de anclaje de la proteína S con los receptores EK2. Hay un periodo de replicación, ¿ya? Que es, se replica el virus en varios por medio del RNA. Y hay un periodo de salida de exostosis de la viremia por un periodo de apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es una vía de destrucción o muerte celular programada que se provoca en el mismo organismo. ¿Con qué fin? De controlar el desarrollo y crecimiento celular. Es de naturaleza fisiológica y es desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. Bueno, dentro de esto de apoptosis hay un término que ya se lo empezó a hablar en mayo, que es la piroptosis. Entonces, este periodo de piroptosis es el que contribuiría, uno de los mecanismos que contribuye a la tormenta de citoquinas, que ahorita vamos a hablar, los estragos que puede producir en el organismo. Dentro de todos, la apoptosis sería la piroptosis, lo que contribuye al aumento desenfrenado de citoquinas, que va a provocar la tormenta de citoquinas en el periodo de viremia. No están en las diapos porque es lo que lo he revisado esta mañana de algún artículo, entonces se los estoy dando, no he dado ninguna de las otras charlas, pero son las novedades que te dan constantemente, ¿no? ¿Por qué lo hemos puesto acá? Aunque debería estar en prevención. Por favor, Mauge, pucha, María, si pueden silenciar los micrófonos, interrumpen clase. Entonces, la eficacia, o sea, ¿por qué le hemos puesto el jabón en este periodo de la explicación de la infección del virus en el organismo? Que todavía no ha entrado a fisiopatología. Porque el jabón común destruye ya a la membrana del virus, que es muy frágil. Entonces, ¿cuál es la acción del jabón? Romper la membrana del virus. Si uno rompe la membrana viral, o sea, aquí están los spikes, si usted rompe esta membrana viral, las moléculas del jabón primero empiezan a destruir esta membrana viral, entonces el virus queda inactivado. ¿Por qué? Porque la estructura del virus colapsa, pierde el RNA de su interior y queda totalmente inactivado. Si las moléculas de jabón empiezan a destruir la membrana lipídica,
hay una destrucción de la membrana, hay destrucción y salida del material genético en su interior. Por más que este virus se anclara con los CK2, no va a haber el periodo de replicación, porque el virus está inactivado, por más que entre a la membrana celular. Es la importancia del lavado de manos, que lo vamos a explicar más adelante en esta misma sesión. ¿No? Entonces, ¿cómo actúa el jabón líquido, el jaboncillo, el lavado de manos? Entonces, hemos dicho que la estructura del SARS-CoV-2 tiene las espinas, proteínas S, que son una forma de espino, tiene una membrana de lípidos, de grasa, y dentro está el material genético, que son cadenas de RNA en forma de nidos. La molécula del jabón, compuesta por una cabeza, atrae agua y una cabeza atrae grasa. Al lavarnos las manos, la parte del jabón atrae la grasa disuelta de la membrana de los lípidos, hay una destrucción de membrana, ya, entonces hay salida del material genético y el virus queda totalmente inactivado. Un poco el ciclo de vida del COVID-19, está ahí el MERS, el COVID-1 y el SARS-CoV-2. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 en el metal, en una temperatura ambiente, puede estar hasta 5 días. En la madera puede estar hasta 4 días. En el papel, 5 días. En el plástico, 4 días. Entonces, lo importante de que de tiempo en tiempo, bueno, primero, por eso no se usan las joyas. Segundo, se tiene que tener alcohol al 70% para ir limpiando de tiempo en tiempo plástico, madera. Se supone que el papel, por ejemplo, que es usado en los expedientes clínicos dentro para pacientes de COVID-2, no debe salir de la sala. Para nada. Entonces, tenemos todos esos aspectos. Y se tiene que manejar todo esto con alcohol, con los materiales que siempre tenemos de limpieza, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la fisiopatología, una vez que hemos hablado de la virología, vamos a hablar de la fisiopatología de la infección del SARS-CoV-2 a nivel de la enfermedad COVID-19. ¿Qué sabemos de la transmisión? Que en principio era una transmisión zoonótica, solo entre animales, murciélagos, ratones, animales domésticos, etc. Después hay una transmisión de huéspedes animales a seres humanos. Y se amplifica la transmisión del SARS-CoV-2 ya solo entre seres humanos. Entonces, la transmisión se va a dar por gotas respiratorias o las gotas de Fluger, que son menores a 5 micras, en los estornudos, en la tos, al hablar. Va a haber un contacto directo de mucosas con las secreciones, que pueden transportarse en las manos, en objetos, similar a la gripe, al H1N1, etc. Puede haber probabilidad de aerosoles, menor a 5 micras, en algunos procedimientos terapéuticos. Ahí está el peligro de las tomas de muestras y del accionar de los odontólogos cuando trabajan en cavidad bucal, o del examen de cavidad bucal, como preguntaba uno de los colegas pediatras, que creo no lo he visto por los asistentes, uno que ya estará. No permanecen suspendidas, se depositan en 1 a 2 metros de irradiación. ¿Ya? Mauge, por favor, silencie su micrófono. María, ¿no puede silenciar usted los micrófonos de donde está? Sí, doctor, estamos indicándole al técnico que haga esto. Porque molestan en cada momento, disculpen los demás. Entonces, permanecen suspendidas alrededor de 1 a 2 metros. Está en teoría, no hay presencia del SARS-CoV-2
a nivel del aire. Por su peso está en el piso. Por eso hacemos el procedimiento de los pisos con lavandina, que solo duran para el día. En alguna institución cambiaban cada semana, eso es una barbaridad, solo por día. Y bueno, ya vamos a ver qué soluciones se van a utilizar en ese aspecto. Entonces el SARS-CoV-2, por el mecanismo que acabamos de hablar, va a causar la fiebre, la tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, ¿no? Entonces, si causa fiebre, pues hay contagio por vía aérea, contagio por saludo, no porque se transmite por la piel, sino si yo le saludo a usted, voy y me hurgo la cara y ya me he transmitido, por estornudos y por tos, que si no tiene barbijo tiene que usar un pañuelo desechable. Hay otros modos de transmisión que también se ha actualizado, ¿no? Por medio de la mucosa olfatoria a nivel del etmoides, en el epitelio olfatorio, que nos va a llevar directamente a nivel cerebral, y obviamente por contacto de mucosas. Eso sí. Si la piel está indemne, no es fuente de transmisión. Entonces tenemos algunos métodos de prevención que los vamos a llevar más adelante, que es el lavado de manos es vital y es frecuente. Por eso es que si ustedes no van a hacer intervención, por lo menos una opinión personal, no utilizar guantes. Porque los guantes no hacen que nos olvidemos antes y después de contacto, de manipulación, de lavarnos las manos, de utilizar alcohol en gel. No tocarse la cara, evitar el contacto directo. Si tosemos o estornudamos con el codo o con un pañuelo desechable. Son cosas, aspectos básicos que siguen manteniéndose y el romper eso es lo que está haciendo que subamos los niveles. ¿Cómo nos vamos a contagiar por el SARS-CoV-2? La persona infectada estornuda, tose y bota las gotitas de flúger a nivel de alrededor. Las moléculas se depositan sobre los objetos metálicos, madera, tazas, máquinas, piso, etc. La persona que al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador. La persona no está infectada, pero puede transmitir el virus. Por eso se debe lavar las manos constantemente. El podador tiene el virus en la piel. Si se lava las manos, la cadena de transmisión se rota. Pero si no se lava las manos y da la mano para saludar a una persona, la otra persona que le ha recibido se convierte en un nuevo portador. Si el portador se toca los ojos, la boca o la nariz, de portador pasa a persona con gran probabilidad de infección. Entonces, primero, tenemos que lavarnos las manos constantemente. Les he explicado ya, cuando habíamos hablado de la virología, dónde va a actuar el jabón. Entonces está corroboradísimo. Y no debemos tocarnos las partes de la cara como acabo de hacerlo, pero bueno, ya me lavo las manos. Hay transmisión directa a través de los fluidos depositados en superficies. El rango de persistencia en las superficies fue de menos de 5 minutos a 9-10. Les sé a cuánto pertenece en metal, en cartón, en papel, en el plástico, etcétera. Ya tienen esos datos del SARS-CoV-2. Obviamente sabe el MERS y demás, pero bueno, lo que nos interesa es el SARS-CoV-2. Ese es el duelo, personal sanitario versus COVID-2. Depende de ustedes, manteniendo, no salir de casa si no es necesario, lavarse las manos constantemente, mantener el distanciamiento social de 1 metro a 1,5 metros. Si parece exagerado, yo prefiero 2 metros. Lavarse las manos antes y después, estar con su alcohol iodado. El uso de barbijo, bueno, si es externo o en su fuente de trabajo. Lo básico, pero eso no estamos viendo en las calles, por eso es que estamos más de 12,000 casos a nivel nacional.
¿Cuál es la tendencia clínica de la enfermedad COVID-19? Lo que habíamos dicho, que el virus, cuando ingresa por las vías, orificios y vías respiratorias, tiene más apetencia, si vale el término, en los neumocitos, sobre todo los neumocitos tipo 2. ¿Por qué? Porque tiene mayores receptores ECA2, menores receptores ECA2 a nivel de los bronquios y a nivel de la tráquea y bronquios y faringe. Por eso tenemos una tos seca y no una tos productiva. Entonces actúa a nivel alveolar, destruyendo al neumocito. Hemos visto, o sea, va a anclar la proteína S en los receptores CK2 de la membrana del neumocito. Va a haber el periodo de replicación y el periodo de piroptosis, o sea, de la salida de los virus hacia el exterior, pero va a destruirse la célula. Nos va a llevar a una hipoxia hipóxica, ¿ya? Nos va a llevar a periodos de neumonía y ¿por qué nos va a llevar a hipoxia hipóxica? Por dos mecanismos. Uno, la destrucción del alveolo. Dos, la destrucción de la membrana donde se produce el intercambio gaseoso. Porque los capilares, los endocitos de los vasos sanguíneos, también tienen receptores ECA2. Entonces va a haber destrucción de los capilares, de las membranas, y va a haber destrucción alveolar. Entonces, ahí va a haber dos mecanismos. Una neumonía, una insuficiencia respiratoria, y a nivel de los capilares y de los endocitos, trombos. Entonces va a formar trombos, puede haber tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo cerebral, infarto cardíaco, etc. Y esos son los dos periodos que llevan a la hipoxia. Entonces ahí vemos que las vías respiratorias, o sea, los alveolos se colapsan, los alveolos pierden la forma de racimo, los vasos sanguíneos resultan dañados, la barrera de intercambio gaseosa no hay, disminuye los niveles de oxígeno, aumentamos los niveles de CO2, va a haber una hipoxia por ambos mecanismos. Entonces, si recordamos la virología, vamos a recordarla. Aquí tenemos la membrana, tenemos en la membrana las espinas con glicoproteína S de spike. Por algunas proteínas moduladoras va a permitir que esta proteína spike se ancle con el receptor ECA2. Una vez que se produce el anclaje del ECA2, que según la teoría, en realidad en la internalización, cuando el virus entra a nivel del citoplasma, hace que ingrese también los ECA2. Entonces no tenemos la conversión de ECA2 a ECA1. Eso va a ser todos los periodos contrarios a la oxidación, a la fibrinolisis y demás. Otra explicación de la formación de trombos. Una vez que se internaliza el virus al citoplasma, va a permitir la replicación a nivel de aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, o sea, toda la síntesis de RNA se va a replicar de una copia en miles. Cada virus que entra puede crear entre 10.000 a 100.000 copias por el periodo de piroptosis, que en realidad es una alteración de la apoptosis. La piroptosis va a hacer que se produzca el periodo de viremia. Ese es el mecanismo. Los tres periodos están dados. Normalmente, a nivel de los alveolos y los capilares se produce el intercambio gaseoso, la mitosis. Entonces, si hay destrucción del alveolo por mayores receptores CK2, también va a haber destrucción de los capilares porque tienen los endocitos también mayores receptores de K2. Entonces va a evitar el intercambio gaseoso, el alveolo va a colapsar, los vasos sanguíneos van a formar trombos y va a disminuir el intercambio gaseoso, el aporte de oxígeno a nivel de órganos nobles, sobre todo al cerebro. Vamos a empezar con un tipo de shock hasta llegar a una falla multiorgánica. Ahí entonces el virus evita que el glóbulo rojo se
que se realice el intercambio gaseoso. Y este es uno de los dos periodos que nos lleva a un tipo de hipoxia. Y explicaría por el exudado que se va a dar a nivel de los alveolos la neumonía. Lamentablemente, eso son, la piroptosis en el periodo de virulencia va a hacer que va a contribuir a que haya el aumento de citoquinas. A nivel inmunitario, a nivel de las inmunoglobulinas, el virus que ingresa también a los receptores en células del sistema inmunitario con un tipo de proteínas que va a actuar para que el virus, una vez que se internalice, pueda entrar al núcleo de las células de defensa. Este es último dato, por eso es que no hemos puesto esta presentación. Y al alterar el núcleo y salida del material genético, el virus va a inactivar a nuestro sistema inmunitario. Ese es un mecanismo. Hay otro que en competición del receptor ECA2 y la acción del virus, las proteínas, ya a nivel inmunitario va a hacer que haya uniones inestables del anticuerpo con el antígeno, neutralizando la acción humoral también del sistema inmunitario. Y todo eso va a ser otro mecanismo que va a llevar al aumento de citoquinas y vamos a tener una tormenta de citoquinas por reacción defensiva del sistema inmunitario que normalmente es mortal. Entonces, el tiempo de incubación, no hay síntomas entre 0 a 3 días, ¿ya? La fiebre aparece en los primeros 7 días, en un 98%, la tos en un 75%, la mialgia o fatiga en un 44%. Aquí hay que aumentar dolor de estómago, diarrea y anosmia o hiperosmia, o sea, alteraciones olfatorias. Estos síntomas tienen que estar en cualquier pretriaje, porque son pacientes que pueden ser ya positivos para el COVID-19. Hay un periodo de hospitalización alrededor del 7º día. Ya se presenta la dificultad respiratoria entre los 8 y 9 días. Al 9º día aproximadamente hay el síndrome de distrés respiratorio agudo y a los 11 días ya ingresa a cuidados intensivos para intubación. El periodo por esta incubación es de 1 a 14 días. Aquí lo vamos a explicar mejor el ciclo evolutivo. Está el día 0. Hasta el 3er día podemos tener síntomas leves. Entonces, aquí hay un periodo de incubación, puede ser asintomático, es hasta el día 3, el promedio es entre el día 2 al día 14. De los síntomas leves del día 3 al día 10 podría tener ya sintomatología de una neumonía atípica basal bilateral. El promedio es de 5 a 15 días. Puede ser curado o puede ir a cuidados intensivos, día 14, entre el día 7 y 21, ¿no? Y en cuidados intensivos puede ser curado o provocar la muerte del paciente. No se olviden de la fiebre, tos, cefalea, anosmia, digeusia, porque hay alteraciones en el gusto también, mialgias, diarrea y dolor abdominal. Ya lo vamos a explicar por qué. Alteraciones renales también. Entonces son los síntomas marcadores que tenemos que utilizar en pretriaje en cualquier establecimiento de salud. Muy bien, hablemos de los órganos que tienen mayores receptores ECA2. Tenemos a nivel de los alveolos, tenemos a nivel de los enterocitos del yeyuno e ilion, o sea, el intestino delgado, a nivel de las vellosidades, los enterocitos, tenemos mayores receptores ECA2. En los neumocitos tipo 2, también. A nivel del epitelio olfatorio, en las neuronas bipolares, también a nivel de membrana tenemos mayores receptores ECA2. Y aquí falta, porque ya se ha visto que a nivel del glomérulo,
en los túbulos distales, tenemos mayores receptores CK2, entonces hay una acción directa por el virus a nivel de la tracción renal. Aparte del pulmón, el segundo órgano que se complica es el riñón. Entonces nos va a dar insuficiencias renales agudas, pacientes para diálisis, ¿no? Y si no se resuelve, bueno, nos va a llevar a una falla multiorgánica sistemática, nos va a llevar a periodos de sepsis viral, y bueno, si no se regula, la muerte, ¿no? Todos los síntomas habituales es el dolor de cabeza, la congestión nasal, disminución del olfato, disminución del gusto, dolor de garganta, rara la tos con esputo, ¿no? Si hay una enfermedad asociada. Las enfermedades asociadas como el tabaquismo, como el EPOC, como el asma, son contribuyentes de que esta enfermedad se agrave. Falta de aliento, o sea, dificultad de respirar, mialgias y artralgias, escalofríos, náuseas o vómitos y diarrea. En una enfermedad grave va a haber la alteración de conciencia, fiebre alta, tos con sangre, dificultad respiratoria evidente, dolor torácico, pulso irregular, poca o nula micción por insuficiencia renal. Entonces, dentro de la clínica, la clásica, para que a ustedes les sirva como signos de pretriaje, fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor abdominal y diarrea en algunos casos. Muy bien, una vez que ya hemos hablado de la virología, hemos hablado de la fisiopatología y ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico, hemos hablado de la clínica. Ahora hablaremos de cómo podemos diagnosticar el coronavirus. La detección específica es por medio del ácido nucleico viral, mediante la reacción de la cadena de polimerasa, de transcriptasa, el PCR. Ese es el específico, porque las pruebas rápidas simplemente son indicadores. Ojo, hoy puedo tener una prueba rápida y ser negativo. Me va a dar una falsa seguridad de que no tengo COVID-19. Puedo infectarme al salir. Entonces, las pruebas rápidas me dan una fotografía en ese momento de mi exposición, pero el diagnóstico certero son los PCRs y obviamente la clínica, ¿no? El PCR sí, las pruebas rápidas son solamente con fines de investigación, de descarte en el momento, pero no de descartar un caso probable, no un caso sospechoso a confirmado o no. Ojo. Entonces, tenemos el diagnóstico de pacientes que cumplen con la definición de caso sospechoso. Se hacen las pruebas de laboratorio, tomamos la muestra. El personal que toma la muestra debe cumplir protocolos de bioseguridad de alta seguridad, de ambientes críticos. Debe utilizar bata de laboratorio desechable, el mameluco desechable, no los de rompevientos, los que utilizamos. Eso no es para esto. Protector respiratorio N95, gorro, guantes de nitrilo, ¿ya? Y puede usarse doble guante de látex si no tienen de nitrilo. Lo que se recomienda es guantes de látex y por fuera guantes de nitrilo. Gafas protectoras con cubierta lateral superior e inferior, totalmente desinfectadas con alcohol al 70%, mamelucos, ¿no? Entonces, primero el mameluco, después la bata de laboratorio desechable, botas, que ahorita ya lo vamos a hablar. Entonces, esta es la manera.
仔令我思想變得大個。當初我幼稚係咪對你犯下大錯？你話我唔識諗，用錢買冇用飾品。你慢慢心淡，覺得我對感情唔認真。要知道男人係天生嘅小朋友，小朋友弱點會忽略另一半感受。要改正好簡單，我只係欠條教，經歷得多反而可以令到愛意濃厚。證明嘅世界永遠好動帶着可愛，佢冇時間迷惘，愛情錯過卻唔可再從開始走到結尾，那個不會變大個，但終要想要那個理由，有誰可以勸阻？UFO 仲有變數，最普通嘅距離世上遍佈，愛埋春天散落每個季節嘅消耗，看着花瓣跌落過程差得過衰老。重新出發嗎？更渴望未來，疑問這少年等愛嗎？彷彿不夠，成長會進化嗎？有信念自由，我愛這少年仿似嗎？這分開嗎？我愛你，你時常將我做配合，但永遠我這個情細緻給我培訓。情與愛太過複雜，我要太多詮釋，但你愛我嘅以後不會太過忐忑。當擁有嘅時候，又接近放手。循環播放劇情有多少個然後？如果係現實，我會選擇打破現實。喺你嘅世界裏面，我會選擇慢慢佔有。照明嘅世界永遠好動帶着可愛，佢冇時間迷惘，愛情錯過卻唔可再從開始走到結尾，那個不會變大個，但終要想要那個理由，有誰可以勸阻？UFO 仲有變數，最普通嘅距離世上遍佈，愛埋春天散落每個季節嘅消耗，看着花瓣跌落過程差得過衰老。重新出發嗎？更渴望未來，疑問這少年等愛嗎？彷彿不夠，成長會進化嗎？有信念自由，我愛這少年仿似嗎？這分開我碎分因你出身逼出佢嘅眼鏡，佢再犧牲佢嘅率真改變佢嘅眼鏡，戴眼鏡嘅佢明白波珠解決唔到逃避，要長大要負責任，縮短兩個人嘅距離。你夢裏學會感慨，你亦放肆你的愛，用力轉載，越過比賽為我掩蓋，都因為我重新出發嗎？更渴望未來，疑問這少年等愛嗎？彷彿不夠，成長會進化嗎？有信念自由，我愛這少年仿似嗎？這分開嗎？Entonces, una de las maneras de cómo poderse vestir, normalmente es mejor estar asistido con otra persona que ya tenga, que ya tenga experiencia en el vestido y sobre todo lo más importante en el sacado, que es donde más el personal de salud también se está contaminando. Los equipos de protección EPPs son obligatorios. Siempre se deben seguir los pasos y el protocolo tanto del el porte como la eliminación de los equipos de los EPPs. Siempre los EPPs deberá contar con una persona entrenada y capacitada que supervise el procedimiento de colocación, que dé ajuste al traje de seguridad para eliminar errores en el proceso. Entonces ahí tiene la careta protectora desechable, el protector respiratorio N95, la mascarilla facial, el traje de seguridad, el mameluco, guantes de nitrilo, un delantal desechable y un cubre calzado o botas. Dentro del equipo de protección para atención asistencial, debe tener los guantes de uso quirúrgico o de nitrilo, los mamelucos, un mandilón o una bata o delantal, los respiradores N95 o mascarillas quirúrgicas, lentes de protectores o mascarillas o pantallas faciales,
gorro del mandilón o capucha y cubre calzados o botas. ¿No? Entonces ahí está la bata de algodón, o sea, el pijama, los crocs, el mameluco, la mascarilla N95, los cubrebotas, las gafas, las polainas, los guantes de nitrilo, el cubrebata, y esa es una vestimenta final. La secuencia de colocación: lavado de manos, colocación de pijama, lavado de manos, colocación de las botas, lavado de manos, colocación del gorro, lavado de manos, colocación de guantes de látex a nivel de muñequera, lavado de manos, colocado de premandil, lavado de manos, colocado de gafas, lavado de manos, colocado de la N95. Colocación y retiro de equipo de protección personal. Quítese todos los objetos personales. Colocarse el uniforme quirúrgico y un par de zapatos quirúrgicos. Realizar el lavado de manos con técnica correcta. Colocarse los guantes de látex o nitrilo de manga larga. Colocarse el overol impermeable. Colocarse mascarilla N95 o N100. En una mano coloque la mascarilla. En la otra mano jale la banda elástica superior y la coloca en la mitad de la cabeza, por encima de las orejas. La elástica inferior va en el cuello por debajo de las orejas. La yema de los dedos moldea la boquilla usando a la forma de tu nariz. Acomoda en la cara y por debajo del mentón. Colocarse gafas protectoras. Ajustar resorte y puente nasal para evitar caída. Colocar la careta. Colocar el gorro quirúrgico. Cubrir el cuello y los lados de la cabeza. Subir la capucha del overol. Colocar un par de botas quirúrgicas. Colocar la bata quirúrgica impermeable desechable y ajustar. Colocación de los segundos guantes de látex o nitrilo de manga larga. Secuencia de retiro de equipo de protección personal. Higiene de manos con guantes puestos y técnica correcta. Ligeramente del cuello de la bata, vaya enrollando lentamente sin tocar la parte frontal de la misma para evitar contaminar los guantes. Deposítela en el bote de basura con la bolsa roja en el área sucia del filtro. Higiene de manos con guantes. Bajar la capucha del overol. De delante hacia atrás, enrollando el gorro hacia adentro, con cuidado de no tocar la cara para no contaminarla. Higiene de manos con guantes puestos. Retirar el gorro quirúrgico. De atrás hacia adelante por la parte inferior, enrollando el gorro hacia adentro y depositarlo en la basura con bolsa roja que se encuentra en el área sucia del filtro. Higiene de manos con guantes puestos. Para retirar el overol, incline la cabeza hacia atrás para bajar la cremallera completamente, sin tocar el uniforme quirúrgico desechable. Después de sacarse el overol de los hombros, quítese los guantes externos al mismo tiempo que saca los brazos de las mangas. Con los guantes internos puestos, enrolle el overol desde la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior de la bota quirúrgica. Deseche el overol de una forma segura. Higiene de manos. Retirar el equipo de protección ocular y careta, desecharla de manera segura para ti, tirando de la banda elástica de atrás hacia adelante. Colóquelos en la solución desinfectante. Higiene de manos con guantes puestos. Retire el cubrebocas N95 o N100. Sujeta la tira inferior y pásala sobre la cabeza. Luego retira la tira superior con cuidado. Retirar el cubrebocas sin tomar la parte delantera del mismo. Deseche de manera segura. Higiene de manos con guantes puestos. Para retirar las botas quirúrgicas, primero el derecho y desechar en el bote. Colocar el pie del lado limpio del trance.
Retire el cubrezapato quirúrgico izquierdo y desechar también en el bote de basura. Higiene de manos con guantes puestos con técnica correcta. Retirar los segundos guantes con técnica de pico y desecharlos cuidadosamente. Y por último, realizar lavado de manos con la técnica correcta. Muy bien, ahí tienen otra técnica de colocado y sacado los EPPs, siempre asistida por una persona que han visto que está con su protocolo y se supone que tiene más experiencia que nosotros en el colocado. Entonces ahí tenemos pasos del colocado del EPP, lavado de manos, colocación de guantes de látex con muñequera, colocación del mameluco, colocación de la mascarilla N95, primero la tira de arriba, después la tira de abajo, colocación de los lentes o careta o mascarilla facial, subir el capuchón, colocarse los segundos guantes de nitrilo, colocarse las botas, el mandil, probar el ajuste, bueno, ¿no? Datos para el retiro, desinfección, higiene de manos, retiro del premandil, higiene de manos, retiro de las botas, higiene de manos, retiro de la capucha, envolviéndolo de adelante hacia atrás sin tocar lo externo, higiene de manos, retiro de los guantes de nitrilo, higiene de manos, retiro de la mascarilla, higiene de manos, retiro del respirador, primero lo de abajo y después lo de arriba, sin tocar la parte externa, higiene de manos, retiro de los guantes de látex y el lavado de manos según técnica. Estos pasos son vitales porque ya les he dicho, un porcentaje de personal de salud que ahora está en aislamiento o en cuarentena es por no haberse sacado los EPPs adecuadamente. Entonces, la toma de muestras son requeridas para el diagnóstico del SARS-CoV-2. Pueden ser muestras colectadas en el tracto respiratorio inferior, incluidas el esputo, el lavado broncoalveolar. Se puede hacer un aspirado traqueal, de acuerdo al criterio médico. Pero bueno, sin embargo, cuando se toma la muestra del tracto respiratorio inferior, a veces no es posible. Entonces, las muestras son del tracto respiratorio superior, que también son útiles, ¿no? El hisopado nasofaringeo, el hisopado orofaringeo. Entonces, esa es manera de tomar la muestra, se guarda el hisopo en tubos o contenedores cerrados y se da un método de transporte. Bueno, el caso sospechoso son pacientes con infección respiratoria aguda, fiebre, al menos signos, síntomas de enfermedad respiratoria, tos, dificultad para respirar, otras, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y un historial de viaje o residencia de un país o área territorio de transmisión del COVID-19 durante los últimos 14 días a su aparición. Un paciente con alguna infección respiratoria aguda que haya estado en contacto con algún caso de COVID-19 confirmado en los últimos 14 días. Un paciente con infección respiratoria aguda, fiebre o algún síntoma de respiración, ejemplo, tos y demás, que requiera hospitalización y sin otra etiología que explique la presentación clínica. El caso confirmado es caso sospechoso con prueba de PCR positivo para el SARS-CoV-2. Descartado caso sospechoso con prueba de laboratorio negativa para el SARS-CoV-2. Aquí hay el concepto de caso probable, ¿no? Igual, puede o no tener sintomatología respiratoria, pero que haya estado en hospitales, en bancos, en mercados y en zonas donde haya concentración de gente. Ahora se ha aumentado los mercados, los bancos fuera de los ambientes hospitalarios, ¿no? Que son potencialmente infectados. Todos son casos probables.
El abordaje clínico, hay un manejo ambulatorio que es del 70 al 80%. Formas leves de la enfermedad deben atenderse en forma ambulatoria, en domicilio, ¿no? Tenemos un manejo hospitalario que es un 20% de los infectados que tendrán una neumonía moderada a severa, pacientes con datos de complicación que requieran internación. Y pacientes con manejo hospitalario de terapia intensiva cuando haya dificultades respiratorias y signos de complicación que son entre 5 al 10% y de estos entre el 3.4 o 6% serán los índices de mortalidad. ¿Cómo vamos a prevenir el coronavirus? Distanciamiento social es la práctica que expertos de salud pública de todo el mundo citan como la clave para desacelerar los contagios de coronavirus. ¿Por qué? Porque es una de las maneras más eficientes de aplanar la curva. El distanciamiento social son básicamente medidas que buscan reducir el contacto cercano entre personas. Por ejemplo, quedarse en casa, evitar saludarnos con besos y abrazos y evitar lugares con mucha gente. Pero para entender por qué es tan importante, veamos algunos gráficos. En muchos países donde se está transmitiendo el coronavirus, el crecimiento de los contagios es exponencial. Es decir, al principio parece transmitirse de manera muy lenta, pero después da un salto repentino porque cada persona contagiada contagia a 2,5 personas que a su vez contagian a otras 2,5 personas cada una y así sucesivamente. Eventualmente los casos tocan un pico y empiezan a bajar porque algunas personas empiezan a tener inmunidad y otras a recuperarse. Pero los expertos dicen que es esencial bajar ese pico y dispersar los casos lo más posible, es decir, aplastar la curva. ¿Por qué? Porque si todos los casos se dan de repente en un periodo muy corto, esto puede colapsar el sistema de salud. Es decir, no van a haber suficientes recursos como camas y respiradores en hospitales para tratar a todos los pacientes a la misma vez. Por eso es muy importante tomar medidas drásticas para evitar el contacto social antes de que los casos peguen este salto. Cerrar las escuelas, cancelar eventos públicos y mandar a todos a trabajar desde casa pueden sonar como medidas un poco exageradas cuando todavía no hay tantos casos, pero es justamente en este momento cuando las medidas son más efectivas. Para entenderlo mejor, veamos unas simulaciones que hizo el Washington Post. Este primer gráfico muestra qué pasa con una enfermedad como el coronavirus en un pueblo donde no se toma ninguna medida preventiva. Empieza con una persona enferma, el punto marrón, que rápidamente contagia al resto de la población. Luego los casos empiezan a bajar a lo largo de que la gente se recupera. Y este segundo gráfico muestra qué pasa cuando se implementa un distanciamiento social extensivo, donde solo 1 de cada 8 personas se puede mover. Los casos son mucho menores y mucho más extendidos en el tiempo. Y la evidencia también existe en el mundo real. Veamos qué pasó en 2 provincias de Italia cuando empezó la epidemia. Por un lado, Lodi implementó la cuarentena ni bien se confirmaron los primeros casos en febrero, mientras que Bérgamo solo la implementó 2 semanas después. Este gráfico muestra cómo fueron aumentando los casos respectivamente. Y a pesar de que sea un poco difícil de entender y hasta pueda frustrarnos, lo que hacemos cada uno puede tener una gran diferencia. Un ejemplo clarísimo, la paciente 31 en Corea del Sur. Se trataba de una mujer que antes de ser diagnosticada con coronavirus tuvo contacto con más de 1000 personas, incluyendo en su iglesia y en un hotel donde fue a almorzar con su amiga. A los pocos días se la diagnosticó con coronavirus y en menos de una semana cientos de otras personas fueron diagnosticadas con coronavirus, muchas con relación a la iglesia de la paciente. La lección: no seas el o la paciente 31. El distanciamiento social no es solamente para cuidarte a vos, sino para cuidarnos a todos. Recordemos que la actitud de una persona puede detener la cadena de contagios. Y para quienes estén en cuarentena, gracias por cuidarnos a todos. Entre las medidas preventivas está cómo colocarse los tapabocas o los barbijos o los respiradores. No necesita N95 para un banco, no necesita N95 para vender en el mercado, no necesita N95 para lugares administrativos, ¿no? Aunque bueno, para el mercado se está convirtiendo en zonas de transmisión
demasiado efectivas. Aquí en Sucre, en el mercado de Morro, en Campesino, son fuentes de infección, como me imagino las ferias del Alto, los mercados en la 1 de Mayo, no sé, en Santa Cruz. Bueno, los mercados, por la concentración de gente y por no hacer caso a las medidas, se está volviendo en fuente de transmisión como si fuera en un hospital. Antes de colocarse un barbijo, debe lavarse las manos. Después de colocarse, debe lavarse las manos. O utilizar el alcohol en gel. En lo posible, siempre es mejor lavarse las manos. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla. No es no es portabarbilla. Debe taparse tanto la boca como la nariz, por favor. Evite tocarse la mascarilla mientras las usa. Se han visto en declaraciones de autoridades y de gente, cada 5 minutos están tocando el barbijo al hablar. Eso es una barbaridad. No puede tocarse la mascarilla cuando usted la está usando. Menos si no se ha si no se ha higienizado, o sea, si no se ha lavado las manos, o por lo menos haber actuado alcohol en gel o alcohol al 70%. Por favor, si bota la mascarilla, no la botes a la acera, no la bote al piso y destrúyala para que no sea reutilizada. Mejor si lo puede tener en una bolsa roja y botar a un basurero que sea cerrado herméticamente. Para quitarse la mascarilla, primero debe lavarse las manos. Nunca debe tocar la parte frontal o delantera. Debe quitarse por los lados, a niveles laterales. ¿Ya? Y debe eliminar en una bolsa roja, si no lo tiene en un basurero cerrado. Muy bien. Llego a mi casa, me quedo acá, en la entrada. Cierro la puerta y hay este baldecito acá. Llego a mi casa, me quedo acá, en la entrada. Cierro la puerta y hay este baldecito acá para poner las cosas con las que vengo. Entonces, las cosas que traía de la calle, la lonchera, la maleta, deben ir acá. Hay una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,5 o al 1%, debe estar en la entrada de la casa, o pueden tener alcohol industrial solito para limpiar las cosas. Entonces, todo lo que venga de la calle lo deben rociar con la solución desinfectante muy bien por todos lados. Pasa lo mismo con la lonchera. Todo lo que pueda estar en contacto con los gérmenes y se deja en la entrada de la casa. Los zapatos por debajo. Pasa lo mismo con las paticas de los perros. Cuando entren también hay que hacer exactamente lo mismo. A ustedes mismos. Me quito la ropa aquí y va a este balde o a una bolsa plástica o al balde que tengo ya destinado para eso, con agua y jabón. ¿Listo? Una vez ya no tenemos la ropa y estamos con la ropa segura dentro del balde, pasamos directo a la ducha, nos bañamos todo muy bien, las manos, la cara, todo, y ahí sí ya somos seguros para poder entrar en contacto con alguien que esté dentro de la casa. Háganlo. Bueno, ya tienen las medidas preventivas cuando llegue a su casa, sobre todo si es personal de salud. Cubra la boca al toser o utilice pañuelo desechable. No olvide tirar en una bolsa de plástico. Si no dispone de pañuelo, tosa o estornude en la manga de la camisa, no en sus manos.
Cuando usted llegue, tiene que lavarse las manos, primero mojar con agua las manos, aplicar suficiente jabón, lavarse las palmas, entre los dedos, empuñado, frotar la yema hacia la cara palmar, el pulgar, volverse a enjuagar, secarse bien y secar con el mismo secador desechable la pila. Son los 10 pasos para evitar esto. خمسون بالمئة من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. Bueno, alternativas son los 12 pasos. Se enjuaga las manos, se deposita jabón suficiente, se frota las palmas entre sí, se frota las palmas con los dedos entrelazados, se frota la palma entrelazando los dedos, frotando los dorsos, el pulpejo, el pulgar, se enjuaga, se seca, se cierra el grifo y bueno, las manos están limpias, ¿no? Son los 12 pasos que están en nuestro sistema. Evita el contacto sin protección entre las personas, sobre todo si tienen tos y fiebre. Evita escupir en público. Lamentablemente se ve a mucha gente escupiendo en vía pública. Y si tiene fiebre y dificultad respiratoria, busque atención médica temprana. Si estás enfermo, no viajes. Informa a la tripulación para que busquen atención médica temprana. Cuando busques atención médica, comparte tu historial de viaje al proveedor de salud. Evita viajar si tienes fiebre y tos. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica, comparte el historial de tus viajes anteriores al personal de salud. Evita contacto cercano con personas que estén con sintomatología respiratoria. Lavarse las manos frecuentemente y limpiarlas con alcohol en gel. Ojo, el alcohol en gel, perdón, el alcohol en gel nunca va a sustituir al lavado de manos. Es lavado de manos y después limpiar con alcohol en gel. Evitar tocarse los ojos, la boca, la nariz a nivel de región facial. Y durante el embarazo, ¿cómo prevenimos el COVID-19? Similar. Se tiene que lavar las manos, se tiene que desinfectar los objetos que toca, tiene que estornudar utilizando pañuelo desechable, no se tiene que tocar la nariz, ni la boca, ni los ojos, evitar estar en contacto con personas y guardando la distancia social. Los agentes desinfectantes, podemos utilizar el hipoclorito al 6%, una medida de hipoclorito más 11 de agua. Si es al 5, una medida de hipoclorito más 10 de agua. Ambos casos nos va a dar 0.5. El alcohol en gel tiene que estar al 70%, que ya viene. Si tiene 95%, la relación es 7:3. No se olvide.
Evitar lugares masivos como los bancos, oficinas de atención como derechos reales, centros de donde haya mucha gente, bancos, mercados, centros comerciales y hospitales. El sistema de salud detecta a nivel de vigilancia epidemiológica, diagnostica a través de la bioseguridad e insumos, atiende los primeros, segundos y terceros niveles y terapia intensiva, y debe prevenir a través de lo que hemos hablado hace la primera clase, a través de los comités de bioseguridad, o sea, los comités de vigilancia epidemiológica, donde está el de subcomité de bioseguridad, el de manejo y prevención de IAS y manejo de prevención de residuos sólidos. O sea, volvemos a cerrar el círculo. Esto hemos hablado en la primera clase. Evitar la epidemia o la infodemia, porque es algo que está destruyendo fuera del COVID-19. Es lo que está poniendo en psicosis al personal y sobre todo al personal de salud. En momento de crisis predominan estados emocionales, no tenemos la parte cognitiva para decidir, tenemos miedo, ansiedad, depresión, el cuerpo entra en un estado de alarma, los estados emocionales de un distrés, dentro del estrés, promueve un descenso de defensas del organismo, un círculo vicioso. Si usted está en estrés y baja sus defensas por efecto de cortisol y tiene COVID-19, está listo. Prevalece la preocupación y la confusión. Hay un miedo colectivo. Hay una histeria colectiva. Hay manifestación de mismos similares a síntomas histéricos. Cree que está sufriendo la enfermedad o la dolencia similar. Me ha pasado. He empezado a tener algunos síntomas cuando no había COVID. Entonces, no hay que entrar a esto. Ver noticias, que es una tercera fuente. La primera fuente son artículos de organismos establecidos. Yo les iba a decir OMS y OPS. Si bien sigue siendo oficial, lamentablemente no es una fuente muy confiable, pero sí ver revistas médicas, ver libros, videos especializados, y recién la tercera o cuarta fuente son los noticieros y tomarlos como tal. Hacer frente a esta situación, ser positivo y responsable con el manejo de redes sociales, ser muy responsable, no involucrarse emocionalmente en el estado mental y que no afecte a nuestro organismo. Muy bien, con esto hemos terminado la clase. María, no sé si habrá preguntas. De todas maneras, esta clase está en el canal de YouTube y la doctora Huaranca me enviará el video durante el día para subirlo en link. El link ya lo subí esta mañana. Ayer no pude, pero bueno, ya lo tiene el link de la clase de ayer. Doctora Huaranca, María. O bueno, habiliten su micrófono si hay preguntas. María. Bueno, tampoco veo en chat preguntas. Doctora Huaranca. Muy bien, al parecer no hay preguntas, entonces les quedo muy agradecido por la charla. Gracias por estas 4 sesiones. Estamos para servir y cualquier duda por inbox, por favor. Entonces, que tengan un buen día. Nadie pregunta, entonces, muchas gracias. Carolina, su micrófono no está activado.
puede hacerlo por chat. No sé dónde está la doctora de organización, debe estar ocupada ahora porque ella debería estar modulando esto. Carolina Ferrer, ¿tiene alguna pregunta? Puede hacerlo por chat. Porque no está activado su micrófono. O me lo hace por inbox, por WhatsApp. Ese personal técnico que desde otro lugar maneja no está ahorita, no me responde. Muy bien. Entonces les agradezco. No hay preguntas, lo pueden hacer por WhatsApp. Gracias por su atención y bueno, cualquier cosa estamos para servirles. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, doctora. Bien. Sí, le estamos escuchando, doctora. Perfecto. Mil disculpas por el inconveniente que hemos tenido. Las preguntas al doctor, por favor, directamente por WhatsApp, en vista de que efectivamente nos hemos prolongado en el tiempo. Y sí queda mucho todavía por aprender. Y la norma de bioseguridad es bastante larga. De todos modos, nosotros en este momento les vamos a hacer llegar 2 protocolos básicos que les habíamos prometido. La presentación va a continuar. Como ven en el programa, tenemos 1 hora para explicarles cómo se han desarrollado estos protocolos que ustedes tienen que manejar dentro de la consulta médica, tanto como la consulta técnica en otros tipos de establecimientos que ya les vamos a explicar. Espero que no se hayan salido muchos, estamos con 37, no he podido informarles esta parte que íbamos a dar de corrido. Para aquel personal que no es de salud exclusivamente, esta presentación ha sido un poquito difícil de entender.
Igual para el personal de salud que no conocen a fondo la norma de bioseguridad. Entonces, es fuerte y es mucha información que uno tiene que aprender a asimilar. De todos modos, la mayor parte del personal que está trabajando en establecimientos de salud ya tiene un manejo básico. El protocolo que a continuación voy a presentarles no es diferente a la norma de bioseguridad. Todo lo que el doctor Carvajal nos ha ido presentando en el desarrollo de estas clases, de estas 4 clases, está plasmado en un orden para que ustedes puedan de esta manera interpretar y elaborar su propio protocolo de manejo según los espacios con los que cuenten en sus establecimientos de salud y también en aquellos establecimientos relacionados a la salud. ¿Qué tienen que saber o qué tienen que presentar? En un momento dado, en la etapa de flexibilización de la cuarentena, los servicios departamentales de salud nos van a solicitar, a los que tenemos particularmente consultorios privados, un protocolo de bioseguridad en base a lo que yo realizo como médico o como profesional técnico en el área o en otra área, un protocolo donde describiré específicamente los espacios que yo tengo para trabajar. Entonces, post cuarentena, en la etapa de flexibilización, estos protocolos que tenemos que presentar al Servicio Departamental de Salud tienen que estar diseñados en función a los espacios que tenemos. Pero las medidas de bioseguridad que nosotros tenemos que aplicar en este protocolo están dentro de la norma. Por eso es que ustedes, todos ustedes, profesionales de la salud directamente y los que están relacionados a la salud, tienen que manejar